Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Darles la más cordial bienvenida a ustedes en calidad de estudiantes, a profesores que veo que acá están en el sitio y en especial a la máster Carolina Ramírez Matamoros. Ya te iba a decir Mata, pero no, te lo dije completo, Carolina, que se sienta completamente bien recibida dentro de este espacio de webinar donde estamos celebrando en esta semana la Semana de la Mujer y en la Ingeniería, titulado todo este rol y todas esas actividades dentro del título, el rol de la mujer en la ingeniería, impulsando la transformación global sostenible. Ese es el tema que nos enmarca en esta semana y consideramos sumamente valioso invitar al Ministerio de Educación Pública en representación de tu persona, ¿verdad? Específicamente desde la Unidad para la Promoción y la Igualdad de Género del Ministerio. De ahí que quiero contarles que Carolina, ella es bachiller en psicología, así también es licenciada en esta carrera y máster académica en la teoría de las psicoanalíticas, de la teoría psicoanalítica. Ella cuenta con una trayectoria desde el año 2013 dentro del Ministerio de Educación Pública y su labor se ha identificado en el área de recursos humanos, en la dirección específicamente, la dirección de vida estudiantil y hoy por hoy está ubicada en calidad de profesional y coordinadora de la Unidad de la Promoción e Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública. Entonces, yo quiero brindarte el espacio, Carolina, para que puedas desarrollar este tema rompiendo la brecha de género en STEM desde la infancia, para que los estudiantes de nuestra universidad, invitados y personal docente que nos acompañe pueda tomar nota, ojalá, de todo lo que usted nos va a compartir el día de hoy y le cedo el espacio. Gracias por asistir a nuestro llamado, a nuestra invitación y por estar con nosotros en esta semana donde celebramos esta gran dicha, ¿verdad? De estas mujeres que se impulsan dentro del campo de la ingeniería. Adelante, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Quisiera brindar un grato saludo a las personas estudiantes, personas funcionarias y muy en especial a doña Laura por esta invitación que fue muy bien recibida por parte de la unidad en la cual soy asesora, no soy coordinadora, importante mencionárselo, soy asesora de este espacio. Así que estaré compartiendo una presentación con con información, con algunos elementos donde me gustaría también, si ustedes tienen consultas, comentarios que pueden ir surgiendo a partir de lo que les voy a presentar, por favor, no duden en comentar en el chat o intervenir. Espero que sea un espacio más de diálogo. Así que bueno, voy a proyectar un momentito mi pantalla para dar inicio. Muy bien. No soy muy... creo que ahí ya se ve. Me indican, por favor. Solamente en la partecita de abajo, sí. Carolina, ahí colocarlo a modo de presentación. En la partecita me indica sí. Listo, ya está. ¿Ya se ve en presentación? Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, como lo indicaba doña Laura, soy asesora de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género. Comentarles que esta es una unidad muy pequeñita realmente. Somos una instancia asesora que se encuentra adscrita al despacho del señor ministro y como instancia asesora trabajamos con otras unidades, otros departamentos de nuestra institución, pero por supuesto las posibilidades que tenemos de conversar, de hacer diálogo fuera de esta institución, siempre las agradecemos muchísimo porque creo que eso enriquece el trabajo. Así que el día de hoy les voy a presentar algunas ideas acerca de cómo podemos romper la brecha de género en STEAM desde la infancia. Antes de iniciar, de entrar en cuestiones teóricas y demás, yo traigo unas imágenes que les quiero proyectar, que les quiero compartir.
Quizás algunas personas no lo ubiquen por cuestiones generacionales y demás, pero quizás otras sí. Yo quiero compartir esas imágenes y les agradezco si en el chat me pueden indicar, mencionar si saben a qué hacen referencia, a qué les recuerda, si lo ubican o si no tienen ni idea de qué es esto. Así que voy a iniciar con la primera imagen. Voy a ver si puedo el chat. Doña Laura, qué pena, ¿cómo logro sacar acá el chat para verlo si hay participaciones? Un A un momentito. ladito de la fotografía tuya o en el pie, más bien está el listado de participantes y Sí, dice a la par chat en dos globitos. Abajo en el ok, pie de la vamos a ver. presentación, o no sé si lo tienes Ay, ay, arriba. ay. Sí, arriba. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Con Ok, todo. ¿alguna persona de las participantes me puede indicar si reconoce estas imágenes, si saben a qué hacen referencia? Voy a estar al pendiente del chat, aquí ya lo veo. Bueno, no veo por ahí. Yo creo que solamente yo lo puedo identificar. Bueno, yo les Paco voy y a ir Lola, Creo que sí, ese contando. es doña Paco y Crista. Lola, sí. Ya le iba a Muy decir, bien, ahí alguien dijo Paco y Lola seguro también. don Juan Pablo también lo reconoce. Esto Estaba, es Paco y ah, Lola. yo me acuerdo del famoso papá lee el periódico y mamá amasa la masa, ¿verdad? Pero no los de Paco. Correcto, correcto. Mm. Un Bueno, sí, ahí está saludo la masa a ahora, Juan ¿no? Pablo. Un gusto saludarlas. Y un gusto saludarla, Carolina. Igualmente, igualmente, Juan Pablo, qué placer encontrarlo por acá. Bueno, les vamos a ir contando entonces. Resulta que Paco y Lola era un material pedagógico que estaba yo creo que en la gran mayoría de las casas y de las familias costarricenses. Y eso es un material con el cual tuvimos nuestros primeros acercamientos a la escritura, a la lectura, a los números, al aprendizaje, ¿verdad? Al mundo del aprendizaje. Y resulta que Paco y Lola tenía ciertos elementos como esos que ustedes pueden observar acá, que hace referencia a mamá amasa la masa, mamá cose, mamá le da el pan a Lolita, mamá siempre estaba haciendo mil cosas. Y el papá, ¿verdad? Siempre lo encontrábamos con el periódico, camino a sentarse, a leer. Yo a papá no recuerdo haberlo visto nunca en la cocina, ¿verdad? Cocinando, creo que solamente comiendo. Y ese es un material con el cual muchas generaciones crecimos. Resulta que, bueno, Paco y Lola es un material de tantos, ahora existen muchos otros, más modernos además, pero es muy interesante porque vemos cómo en esta cuestión que parece tan inocente como un libro para aprender a leer, se reproducen ciertos estereotipos de género muy marcados, además del espacio que ocupan las mujeres y los hombres en el espacio privado, en una casa, pero también los roles que aquí se están desarrollando. Voy a continuar con la siguiente imagen. A ver. Aquí. Esta es de una tienda de juguetes que quizás ustedes, bueno, no solo de juguetes, venden más cosas, pero esta es una tienda y esta página yo no la edité, yo la tomé así tal cual y a mí me parece muy interesante porque aquí vemos que son diversos juguetes, en ningún lado dice que son juguetes para niña, pero inconscientemente lo vemos y podríamos asociarlo con que está pensado para el juguete que usted le podría regalar a una niña. ¿Y qué elementos vemos acá? Vemos a la Barbie en la cocina, la Barbie en roles de cuido, la Barbie bailarina. ¿Qué más vemos por acá? Bueno, cocinando, etcétera. Vemos también el uso de los colores en estos juguetes, el rosado, colores con escarchas, ¿verdad? Y demás. La siguiente imagen. Vemos otros tonos, pero también vemos otros elementos de juegos. Por ejemplo, vemos cuestiones vinculadas con elementos bélicos, pero también son cuestiones que invitan a armar, a construir. Los colores también son muy distintos y aunque en ningún lugar nos dice que son juguetes para niños, inconscientemente lo asociamos.
Estas cuestiones que parecen tan inocentes, como por ejemplo cuando una entra a una tienda, a esta tienda o a otras, no sé si ustedes podrán recordar, pero a veces en los pasillos se podían observar que estaba el pasillo con tonos rosados y con los juguetes que estaban en la primera imagen, y en el otro pasillo totalmente separado, segmentado, estos otros juguetes. Y es entonces muy interesante porque esto tiene que ver con lo que se conoce como la socialización y la construcción del género o de los géneros. Aquí, por supuesto, inciden los factores históricos, sociales, el contexto en el que crecimos, pero también los referentes. Cuando yo desarrollo talleres vinculados con estas temáticas con personas adolescentes de secundaria, siempre hago un ejercicio que me gusta mucho porque nos permite entrar en discusión y siempre les pregunto que si me podrían ubicar el nombre de un científico costarricense. Como ustedes podrán suponer, de inmediato me dicen, Don Franklin Chan. Cuando les pregunto por una mujer científica costarricense, un gran porcentaje de las ocasiones que lo consulto, hay silencio, o les veo ahí que empiezan a buscar en el celular. Pero acá vemos esta carencia en los referentes en estos ámbitos, pero no solamente en estos ámbitos. Por ejemplo, les suelo preguntar, ¿alguien me puede decir cuál fue la última selección de fútbol masculina que ganó un mundial? Y rápido me dicen Argentina. Les digo quién es la estrella de esa selección y me dicen Messi. Cuando les pregunto, por ejemplo, por el fútbol femenino y los mundiales, la mayoría. Aquí sí hay un poco más, ¿verdad? De referencia, a veces sí logran ubicarla, pero la mayoría también tienen una dificultad para poder entender o ubicar más bien estas figuras, estos referentes. Y esto es acá muy importante porque contar con referentes que sean visibles, reconocidos, con reconocimiento además masivo y público, es una cuestión muy importante cuando hablamos de la inserción de las mujeres en estos ámbitos. Yo como, no sé, una niña de 8 años, crecer sabiendo que existen otras mujeres costarricenses que se han logrado desempeñar de manera exitosa, eso es un gran referente y esto es fundamental. Y esto, por supuesto, también incide en cómo se van construyendo los estereotipos de género, pero desde los primeros años de vida, y cómo se van incorporando como si fuese algo natural. Hay una cuestión, y es que cuando hablamos de estereotipos de género, a veces se piensa que cuando hablamos de erradicar estas ideas equivocadas, se considera que solamente para la gente dice, sí, es para las mujeres, ¿verdad? Es para trabajar para las mujeres, pero no. Cuando hablamos de la promoción de la igualdad de género, cuando hablamos de erradicar los estereotipos de género, también tiene que ver con la posibilidad de construir otras formas de masculinidades, masculinidades que promuevan la igualdad, masculinidades libres de violencia, la posibilidad de que los hombres desde las primeras edades puedan crecer entendiendo que no tienen que cumplir con un rol determinado de ser hombre, porque si no, entonces soy menos hombre o estoy en una categoría inferior. Pensar que las masculinidades puedan desarrollarse desde los afectos, desde la expresión de las emociones, es una cuestión fundamental y que tiene que ver precisamente con la ruptura de esta brecha de género. Si van surgiendo consultas, por favor, me indican, o si no están de acuerdo con algo, yo voy a estar pendiente del chat. Muy bien, ahora, cuando hablamos de la conmemoración del 8 de marzo, yo quería acá traer estos 3 puntitos muy concretos, porque a veces existe una idea equivocada acerca de esta fecha. Entonces, vemos, por ejemplo, que el 8 de marzo se les regalan flores a las mujeres o se les felicita por el Día de la Mujer. Y recordemos que esta es una conmemoración. ¿Y por cuál sería la diferencia entre conmemorar y celebrar? Es precisamente porque, bueno, el origen de esta conmemoración en particular, igual que por ejemplo el 25 de noviembre, tiene sus raíces en las luchas de las mujeres a nivel histórico. Estas luchas sociales, mujeres que reclamaban derechos igualitarios en sus espacios laborales y también, por supuesto, las luchas por el voto, las luchas sufragistas. Entonces, cuando hablamos
de que el 8 de marzo se conmemora precisamente es porque nace de las luchas. Entonces no es que estamos celebrando, sino más bien que es un recordatorio de las luchas que hemos tenido y las luchas que aún tenemos que hacer, que tenemos enfrente, que tenemos que seguir en este camino. Esa es una conmemoración que establece la Organización de las Naciones Unidas en el año 1972. Y les quiero compartir esta frase del el lema propuesto por la ONU para este año, porque más adelante voy a ahondar más en esto, pero lo plantean así: para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Y quiero aquí subrayar la palabra mujeres y niñas en toda su diversidad. Esto me parece a mí que va a ser una cuestión fundamental cuando hablemos de qué es lo que se conmemora en esta fecha tan importante. Ahora, esto no es una ocurrencia, no es una idea de alguien que se le ocurrió conmemorar estas fechas o que, por ejemplo, esas actividades que está realizando la institución, ¿verdad? Es una cuestión antojadiza, sino que hay un respaldo, hay una convencionalidad internacional que establece los compromisos, las responsabilidades que tenemos como país, como sociedad, para atender las diferentes formas de violencia y discriminación que viven las mujeres. Hay dos convenciones que yo les quiero compartir que me parecen fundamentales. La primera se conoce como CEDAW por sus siglas en inglés y es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención fue ratificada por Costa Rica en el año 84 mediante la Ley 6968 y esta convención es fundamental. Precisamente porque establece, entre muchas otras cuestiones y compromisos, que los espacios educativos, todos los espacios educativos, tienen que ser espacios que promuevan de manera igualitaria las oportunidades para hombres y mujeres en cuestiones como el disfrute de la actividad física, así como, por ejemplo, promover el acceso y el ingreso a áreas o a carreras en condiciones igualitarias y que sean espacios libres de todas las formas de discriminación. Hay otra convención que es muy importante. Esta convención se le conoce como Belém do Pará porque fue firmada en una ciudad de Brasil con este nombre y es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fue ratificada también por nuestro país el 28 de junio del año 95 mediante la Ley 7499. Estas convenciones son parte de los compromisos asumidos por Costa Rica como Estado y por tanto el país tiene que rendir cuentas de cómo vamos avanzando, de cómo vamos caminando, en este caso en particular, rompiendo esta brecha de género, cómo vamos con las estadísticas. ¿Realmente estamos teniendo mayor inserción de mujeres en estas áreas? ¿Qué se está haciendo para alcanzarlo? Entonces, estas convenciones son fundamentales y dan el sostén a que nuestro país también cuente con políticas nacionales vinculadas con estas áreas. Por ejemplo, la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, más conocida como PIEC, la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, acá lo vuelvo a subrayar, más conocida como Planovi, y esta política, que está muy vinculada con lo que estamos conversando el día de hoy, que se le conoce como PICTI por sus siglas, pero es la Política Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la formación, el empleo, el disfrute de los productos de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación. Tiene un nombre muy largo, por eso le decimos también PICTI. ¿Qué es importante? Bueno, que diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación Pública, tiene una serie de compromisos en estas políticas. Esta última que les menciono, la PICTI, tiene, por ejemplo, un eje estratégico, el primer eje, que tiene que ver con los ejercicios de atracción que se tiene como Estado, como país, la atracción de las mujeres a las áreas de ciencia, de tecnología. Y aquí algo fundamental es que establece como parte de esta política que tienen que existir acciones dirigidas a las mujeres desde la primera infancia. Y aquí entonces ya vamos cayendo un poco más en lo que estábamos planteando como tema para el día de hoy. ¿Por qué tenemos que trabajar desde la infancia, desde las primeras etapas de desarrollo? Muy bien.
Yo les quiero compartir a continuación un video que espero que logren escuchar sin problema. Es elaborado en otro contexto, no es elaborado en Costa Rica, pero que nos permite pensar un poco más allá de cómo sería, sí, ¿verdad? ¿Cómo sería si los contextos hubiesen sido distintos? Y lo voy a proyectar. Por favor, si no se logra escuchar, me indica para ver cómo lo resuelvo. Un momentito. Ah, muy bien. Ay, perdón, aquí no leí los mensajes de Lauren, el libro de Paco y Lola, muchísimas gracias. Y correcto con lo que plantea Juan Álvarez, esas ideas equivocadas a que las mujeres, ¿verdad?, tenemos a cargo el cuidado y que nos corresponde, y aparte estas ideas de que entonces por haber nacido mujer, tengo que tener habilidades para el cuidado, la cocina, o que los hombres por haber nacido hombres tienen que ser buenos sí o sí en el deporte y ser siempre los más fuertes y aguantar y no expresar sus emociones. Correcto, me imagino que hacen referencia a esto que conversábamos hace un ratito. Bueno, procedo a proyectar el video. ¿No? ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Un video elaborado, como les decía, en otro contexto, pero que nos permite plantear un poco, ¿verdad?, cómo incide la presencia de la representación de las mujeres en estos materiales educativos y demás. Yo les quiero compartir rápidamente algunos hallazgos y algunos señalamientos que realiza el informe del estado de la educación. Realizaron un capítulo especial, el capítulo 6, acerca de la participación de las mujeres en áreas STEAM, titulado así, un camino largo por recorrer, la participación de las mujeres en las áreas de ingeniería, ciencia y tecnología, matemáticas, bueno, STEM le llaman en el estado de la educación. Algunos hallazgos encontrados es que durante 20 años, entre el 2000 y el 2020, el total de las mujeres participantes en estas áreas aumentó de 1,000 a 5,000 aproximadamente por año. Y bueno, acá vemos las estadísticas de cómo fue el aumento de 39,8 al 50,5% del total de personas graduadas. Otro de los hallazgos es que en el 2021 se encuentra que el 8,1% del total de las personas que laboran en estas áreas corresponde al 65,6% de las personas, los hombres, y únicamente el 34,4% las mujeres. Además, se considera, ¿verdad?, muy importante esto de que las ocupaciones de alta demanda laboral reflejan también estos estereotipos de género, esa segmentación por género, porque en el año 2021 se encuentra que los hombres representan el 86,1% de las personas ocupadas en estas áreas de mayor demanda. Tengo un video que les quiero compartir rápidamente. Fue elaborado hace algunos años, es un video hecho acá en Costa Rica y se invitó a participar a estudiantes de diferentes zonas del país que nos cuentan acerca de sus percepciones y sus ideas en la participación de las mujeres en estas áreas. Voy a proyectarlo.
Quiero estudiar veterinario. Veterinaria. Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía. Una maestra de kinder. Maestra de niños con síndrome de Down. Turismo y gastronomía. Me gusta mucho la fotografía y la cinematografía. Yo me imagino que salvar la vida de un animal debe ser algo muy lindo. Con pantalón, una blusa relajada y tal vez un chaleco. Que me gusta mucho estar con chiquitos. Tengo muchas ganas de viajar. Poder salvar a alguien que está a punto de morir. Tiene que andar unas panties blancas. Poder subirme a un escenario así como este, con unos tacones pero bajos. Y una bata blanca tal vez. Porque siempre me ha llamado la atención los animales, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos. No se le puede poner como un atardecer. Me gusta el collar. Me encanta. Muy bien. ¿Y vos estás ahí? Se me hace lindo. Creo que no. Debe estar lindo. No sé, nunca lo he pensado tan así. O sea, el piloto es de hombre. No, pero sí las creo capaces. Tal vez que sí, pero muy pocas. Prácticamente todo está reflejado como trabajos fuertes para un hombre. Nunca creí que las mujeres fueran a la luna. Si se lo proponen, claro que pueden. Han sacado como que muchas cosas que solo los hombres tienen que ser los trabajos de hombres y las mujeres lo de las mujeres. Porque son trabajos fuertes, de mucha fuerza. A veces sí se discrimina más a la mujer, pero yo creo que si una mujer se lo propone puede llegar a hacer lo que quiera hacer. Las mujeres tenemos derechos. Tal vez algunas mujeres no lo han hecho tanto por miedo a lo que puedan decir. Está bien que la mujer sea mecánica, si eso es lo que le gusta. Que no debe ser así, porque no, o sea, estas cosas no son solo para hombres, también las mujeres lo podemos hacer. En mi opinión, eso debería como determinar, porque cada uno puede hacer lo que quiera hacer. Sí, yo me podría imaginar de piloto. Tal vez trabajando con la NASA sí. Son de pilota. Un astronauta. Bueno, ese es un video ya de algunos años atrás, pero es muy interesante porque algunas de ellas reproducen ciertas ideas estereotipadas acerca de cuál trabajo sí podría asumir una mujer, e incluso una dice, no, es un trabajo para alguien fuerte, solamente para un hombre, pero muchas de ellas sí logran visualizarse en estas áreas laborales. Muy bien, para ir avanzando, cuando hablamos de la ruptura de la brecha de género, es indispensable que hablemos del enfoque de género que lo que promueve realmente es que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones, que podamos tener acceso a las mismas oportunidades y que podamos construir relaciones libres de violencia. Y aquí haciendo referencia también a lo que les mencionaba al inicio, de que cuando hablamos de enfoque de género también tiene que ver con la construcción de estas masculinidades libres de violencia. Hay un enfoque, un concepto que es muy importante que podamos también retomar, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad comprende cómo se interrelacionan en nuestras condiciones, nuestras características, y cómo también entonces se interrelacionan las formas en las que podríamos vivir discriminación o violencia. Y aquí hay una cuestión muy importante y es la forma, esta imagen me parece a mí que lo grafica muy bien, y es la forma en la que se relaciona, por ejemplo, que una niña de una zona rural alejada, con alguna condición de discapacidad, no sé, podría tener posibilidades de acceso muy distintas a una mujer adulta
que vive, por ejemplo, en la GAM, etcétera. Y aquí entonces vemos las diferencias, y por eso cuando les decía, cuando hablamos de la conmemoración del 8 de marzo y las diversidades, es poder comprender esas diversidades que tenemos las mujeres, ¿verdad? Bueno, y los seres humanos, pero las mujeres en particular, cuando hablamos de esta conmemoración y estas luchas que seguimos dando día con día. Como parte de estas formas de discriminación y como parte de estas formas de violencia que también vivimos las mujeres, aquí yo les quería compartir una idea que me parece básica, y es que cuando hablamos de romper la brecha de género desde la infancia, implica pensar en que generemos espacios laborales, espacios educativos que estén libres de violencia y discriminación. No basta con que digamos que aumentamos, no sé, en un 10, en un 20% el ingreso de las chicas a determinadas carreras, a determinadas áreas técnicas, porque no basta con eso. Basta con que nos aseguremos que en este ingreso puedan mantenerse en ese espacio, puedan desarrollar sus habilidades, que no sean espacios donde se reproduzcan ideas equivocadas acerca del rol que como mujer va a ejercer en este espacio. Aquí les quiero compartir, y pensando en esto de ofrecer condiciones correctas y adecuadas para el desarrollo de nuestras habilidades, contarles, por ejemplo, de que una problemática muy importante que nos encontramos en el ámbito educativo es la violencia sexual. Y es una situación que, como ustedes pueden ver acá, afecta en mayor medida a las mujeres y muy en especial a las personas menores de edad y a las mujeres en particular. Entonces, si vemos este cuadrito, son los datos que nos refleja el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, donde nos indican que la falta de connotación sexual más común reportada para el año anterior fue el hostigamiento sexual. Y quienes se ven más afectados por esta situación son las adolescentes, las niñas. Es esta población que se ve con más dificultades también a la hora de presentar y hacer frente a estas denuncias. Hay un estudio, pero bueno, por temas de tiempo no voy a ahondar en esto, pero sí contarles de una investigación que se realizó en el año 2020 en el Ministerio de Educación Pública a cargo de la investigadora Doris Chavarría. Ella indagó cómo eran las situaciones de hostigamiento sexual en colegios técnicos, en las áreas técnicas en particular, y por eso lo quiero compartir con ustedes. Se encontró que quienes más lo sufren son las estudiantes de estas modalidades educativas de los colegios técnicos profesionales. Como ustedes pues muy bien lo saben, si bien las estadísticas han ido cambiando en temas de inserción, aún en muchos de estos espacios predominan, ¿verdad?, la matrícula o la presencia de hombres, más aún en ciertas áreas técnicas. Esto lo que nos hace es ratificar que el hostigamiento sexual es una cuestión vinculada con el género, y que lo que hace es perpetuar esas formas de dominación y de violencia contra las mujeres. Parte de este estudio también lo que nos muestra es que... Hola. Hola. Una consulta. ¿Estas encuestas la hicieron con base a denuncias o simplemente a preguntas en los colegios o profesores, o en qué se basaron a esas estadísticas? Sí. Muchas gracias por tu consulta. Aquí hay dos fuentes estadísticas muy importantes en el MEP. Bueno, hay una muy importante. Esto que les estaba planteando acá las genera el Departamento de Asuntos Disciplinarios. Este es un departamento que recibe las denuncias de todo el país, que las atiende. Aquí quienes trabajan son abogadas, y aquí se reciben las faltas de connotación sexual que son denunciadas tanto por estudiantes como por personas funcionarias. Entonces aquí se lleva el registro de todo el país. Ellas escuché como el micrófono, pensé que ibas a consultar algo más de esto. Esto en cuanto a esas estadísticas, no sé si te referías a esto. Esto fue el Departamento de Asuntos Disciplinarios, como les menciono. Y aquí se reciben todas estas faltas de connotación sexual. Se reciben también otro tipo de denuncias, pero bueno, yo estoy trabajando específicamente en esto. Este estudio sí se trabajó directamente con colegios técnicos, ¿verdad? Porque el objetivo era trabajar con esta población. Esa sí fue más específica.
Sí, es que yo le hago la mención porque, digamos, yo tengo un adolescente, ya tiene 15 años. Él está Ajá, ¿cómo se llama? En un liceo. en un Y, liceo, sí, y él, académico, ajá. ajá, y él normalmente nos comenta todo a mí y a mi esposa. Eh, un día escuché audios y mensajes de niñas, o sea, que a mí se me pararon los pelos. Yo dije, ¿en qué mundo estoy? Porque, ubíqueme por favor, porque, o sea, eran mensajes en los que yo digo, ¿dónde se está dando lugar esta niña? O estas niñas, porque eran muchas. Entonces, a eso me basaba yo, porque también es difícil yo ahora decir, pucha, sí, están denunciando las niñas, pero estas mismas niñas van y denuncian porque me dijeron esto, pero ella no se está dando su lugar también por las obscenidades y cosas que ellas le expresan a los demás niños, entonces, o jóvenes o adultos también, porque ahora se da eso de que andan hasta con mayores de edad. Entonces, a eso es a lo que me refería yo y quería saber, digamos, en qué se basaron ustedes para sacar esas estadísticas. Sí, aquí es importante y por eso el cuadrito planteo víctimas mujeres y víctimas hombres, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener como el gran marco. Sabemos que muchas veces hay una dificultad para que los hombres interpongan denuncias cuando son víctimas de violencia sexual, que sabemos que hay hombres víctimas de violencia sexual, por supuesto, pero debido precisamente a este sistema patriarcal, a estas ideas machistas, ¿verdad? Muchas veces existe una dificultad para atreverse a interponer una denuncia, a hablar. Entonces, también puede que en estos datos que les estoy presentando haya una estadística, ¿verdad? Que siempre pasa con las estadísticas de denuncia de diferentes situaciones, que se nos queda oculto, que lamentablemente no llegan a interponerse las denuncias, eso también sabemos que ocurre, pero bueno, basándonos en lo que tenemos al día de hoy y el registro de estos años atrás, sí nos evidencia que quienes interponen una mayor cantidad de denuncias y que aparte son denuncias que pasan por un proceso de investigación por parte de las abogadas de este departamento, donde se recogen pruebas, donde se revisan, bueno, las pruebas directas, donde se entrevistan a las personas denunciadas, donde se piden testigos, o sea, hay un proceso arduo para poder determinar si esa denuncia interpuesta tiene fundamento para tipificarse como, bueno, en este caso, hostigamiento sexual o abuso sexual. Pero si estos datos que les muestro acá son cuando ya tenemos la ratificación y cuando ya está determinado por las especialistas que sí ocurrió una falta de connotación sexual, ya sea alguna de las que les presento acá, y esos son los datos que les comunico. No sé si hay alguna otra consulta al respecto, si no continúo Muchas gracias. para... No, a ustedes las gracias más bien por el interés. Muy bien, ya me quedan únicamente 4 minutos, entonces voy quizás a adelantar mi presentación, qué pena, pero sí quería compartir con ustedes para ir finalizando algunas cuestiones que me parecen importantes. Lamento mucho no poder ahondar en los demás, pero creo que esto es importante para ir finalizando. Cuando hablamos de abordar la brecha de género, hay una cuestión que es fundamental y es entender lo que se conoce como el currículum oculto o la pedagogía invisible de género. Bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Puede sonar un tanto extraño. Quienes son docentes sabrán que se establece siempre un plan, un programa, lo que está escrito, los contenidos que yo tengo que abordar. Eso es lo que está escrito y es lo que es visible y lo que es aprobado y lo que es reconocido. Hay otras cuestiones que ocurren en el espacio de aula, que no están escritas en ningún lugar y que están más vinculados con cuestiones inconscientes o cuestiones que tenemos normalizadas, como por ejemplo, no sé, ¿verdad? Aquí quienes recordarán cuando en el kinder, hace ya muchísimos años, por ejemplo, nos separaban, los espacios de juego eran separados, entonces las niñas eran enviadas a la casita y los hombres a la parte de Legos, por ponerles un ejemplo. O cuestiones como dividir las tareas de manera que se ve claramente la separación entre hombres y mujeres en el espacio de aula, o el lenguaje que utilizamos. Ay, perdón. Cuando hablamos del currículum oculto, son estas cuestiones cotidianas
que están como invisibles, pero que ocurren y que fomentan estos estereotipos, estas ideas equivocadas acerca de lo que corresponde si se es mujer o si se es hombre. Y, ay, eso se me pegó, qué pena, un momentito. Y por eso planteo acá algunas consideraciones, algunas ideas acerca de cómo podemos promover desde las infancias las vocaciones STEAM. Por ejemplo, desde los espacios educativos es necesario promover una cultura de igualdad, que los juegos, que las tareas, que los actos cívicos, etcétera, que la toma de decisiones sea siempre de manera igualitaria. Ofrecer los referentes, hace un rato les mencionaba, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 2025 ubican súper fácil a don Franklin Chan, pero no tiene ningún otro referente de una científica costarricense? Promover, por ejemplo, el uso de materiales, de insumos que sí consideren y que promuevan esta igualdad, esta representación. Reflexionar acerca de esos estereotipos, acerca de lo que implica ser hombre, de lo que implica ser mujer, de cómo poder construir estas relaciones de una manera igualitaria, incentivar siempre la curiosidad, la exploración, la creatividad. Quizás desde algunas posiciones se habla de STEM, ¿verdad? Y se olvida la A, y para mí es fundamental que se incorpore la A vinculada con el arte, con la creatividad. Eso es algo que me parece que siempre se tiene que rescatar. Por supuesto que promover el trabajo colaborativo y equitativo entre hombres y mujeres, promover la prevención de la violencia y la discriminación en los espacios educativos y también promover la denuncia si están siendo víctimas de alguna de estas formas de violencia. Y para finalizar, les quería comentar que siempre se deben sostener y promover las estrategias que incluyen actividades o acciones afirmativas para promover esta igualdad de género. Hay una estrategia en el Ministerio de Educación Pública denominada Estrategia Nacional de Educación STEAM, que aquí se trabaja con centros educativos de primaria, de secundaria, que considera también la primera infancia, y lo que busca precisamente es promover habilidades, competencias con las personas estudiantes desde una perspectiva de género para que puedan explorar y valorar áreas STEAM en sus proyectos vocacionales. Aquí no es obligar, ¿verdad? Decirles, no, todas ustedes, el 50% de ustedes tienen que matricularse en tales carreras. Es darles la información, es que puedan hacer una elección vocacional, una elección de vida libre de estereotipos y que puedan realizarse en aquello que así deseen. Yo estaría cerrando acá mi participación. Les quería compartir el correo electrónico de la unidad en la que trabajo por si alguno de los materiales o alguna de las cuestiones que compartí les generó alguna consulta o requieren algún apoyo adicional, que sepan que estamos en total disposición. Muchas gracias por su atención y quedo acá lista por si hay consultas o comentarios. Doña Laura, adelante. Gracias, Carolina, agradecerte muchísimo el poder desarrollar la presentación en el tiempo, pero quedaron sí varios, ¿verdad? Varios puntos. Sí nos gustaría el hecho de poder ampliar y ojalá contar con tu presencia y contar con un poco más de tiempo, porque es un tema sumamente actualizado, es un tema que llega a envolver todo lo que corresponde a la educación, no exenta la parte de educación superior, más bien dentro de esa línea de preguntas y comentarios. Mi calidad de rectora de la universidad, considero que existe un compromiso total con la educación superior y no podemos saltarnos ninguno de estos aspectos de este modelo STEM. Ahora conversaba hace unos minutos antes de que arrancaras con don Juan Pablo Serrano, que tiene una trayectoria muy amplia dentro del Ministerio de Educación Pública, y ya esto vino para quedarse y mantenerse dentro de nuestros programas de estudio. Entonces, quería preguntarte, ¿qué anuencia o qué disposición tiene el Ministerio de Educación Pública para abrir estos espacios y también incluir tanto a nuestro personal docente como también a aquellos estudiantes que quieren hacer consultas y demás? ¿Cómo podemos nosotros tener este espacio a través de la unidad que representas en este momento?
Claro, bueno, en específico acerca de la Estrategia Nacional de Educación STEAM, mi unidad tiene una representación en este espacio. Yo no participo actualmente en esta comisión, que es una comisión integrada por diferentes instancias, pero sé que sin ningún problema se le podría consultar a la coordinadora que forma parte del Departamento de Educación, de Orientación Educativa y Vocacional. Yo con muchísimo gusto les puedo compartir el contacto y de parte de nuestra unidad, pues también estamos a disposición. Comentarles que, por ejemplo, en nuestra unidad, para este año tiene ya planificados espacios de webinarios y demás que se publican en las redes sociales. Invitadísimas e invitadísimos a conectarse, ¿verdad? En estos espacios, porque para nosotros siempre es grato contar con estas personas interesadas en esas temáticas desde el lugar que sea, ¿verdad? Así que para nosotras encantadas, y por eso les compartí el correo de la unidad por si hay alguna consulta en particular de lo que les he planteado o algún interés adicional. Nosotras estamos en total disposición. Y nosotros como universidad estamos en el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Claro. Civil e Ingeniería Industrial. Y también, bueno, hace poco firmamos convenio con Ministerio de Educación Pública. Entonces, esa alianza es lo que buscamos, ¿verdad? Ir fortaleciendo, sí, nuestros programas de estudio, tener los criterios, tener toda la información a primera mano. Entonces, este tema Claro. específicamente, STEM, nos obliga a dar un salto bastante fuerte dentro de lo que en ese momento tenemos y tenemos que ir ajustando hacia la realidad de nuestro país. Carolina, agradecerte infinitamente tu tiempo, la exposición y el tema y que estés acá con nosotros. Espero que sea la primera de muchas que No la vienen, última. que vienen en Sí. camino. Darle las gracias a doña Adriana Sequeira de mi parte y las puertas de la universidad y de estos espacios también. Ojalá que puedan hacernos llegar todas las invitaciones, las charlas y demás, y el grupo académico y así también la comunidad universitaria de Isaac Newton va a estar ahí con ustedes. Muchas gracias. No sé si hay algo acá en el chat de Lauren. Ajá, está agradeciéndote, doña Lauren Villalobos. No, doña Laura, ya le iba a contestar por el chat, pero bueno, aprovecho. Bueno, qué alegría que haya sido grata para ustedes esta presentación. Sí, por supuesto que hay mucho más para conversar, pero bueno, por temas de tiempo traté como de hacerlo, ajustarme a lo que estaba planificado. Así que gracias, doña Laura, por sus palabras. Y Juan Pablo, que solicita la palabra. Adelante. Muy buenas noches, Lina, doña Laura y a la audiencia. Qué gusto saludarlos. Eh, Quería tal vez hacer una observación con respecto a la realidad de la universidad, que me parece algo positivo y en vías de mejora. Yo doy dos cursos en esta universidad, uno que es el primero de matemática. Entonces los muchachos y muchachas que entran, que ingresan, pues tienen que llevar el curso que es cálculo diferencial integral, y después tenemos análisis vectorial, que es un curso que viene después de cálculo y ya es para estudiantes que ya tienen pues más raíces en la universidad. Es interesante que en este cuatrimestre tenemos la presencia de un 37,5% de mujeres en cálculo diferencial, que a mí me parece algo bueno, pero no es algo que tenemos que dormirnos en los laureles, sino seguir trabajando para promover la participación de la mujer en ingeniería. Es importante, Carolina, yo creo que la sabías, pero esta universidad está trabajando en estos momentos impartiendo y desarrollando ingenieros, ¿verdad? Ingenieras e ingenieros, ¿verdad? Están trabajando en el área de ingeniería. Entonces es algo muy interesante. Y el curso que viene, que es análisis vectorial, tiene un 38% de mujeres. Entonces, digamos que se mantiene o sube un poquito y esperemos que siga así. Y si hablamos de notas y participación, pues es interesante que hay un grupo de
ve mujeres que tienen, por lo menos en los cursos que yo he impartido, tienen las notas más altas. Entonces es algo que hay que promover y estimular. Entonces quedan hablando un poquito de números y un saludo muy grande. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí y a doña Laura y a los estudiantes también que están aquí, les agradezco por haber participado. Muchas gracias, don Juan Pablo. Gracias nuevamente, Carolina, por tu presencia, por el tema que nos compartes, que nos regalas en esta tarde. Y gracias a todos por su asistencia y por su participación. Seguimos celebrando en esta Semana de la Mujer en la Ingeniería. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde, hasta luego.